En este video voy a hablar sobre la media aritmética, que no es ni más ni menos que el famoso y conocido promedio. En este video vamos a encontrar el concepto de la media aritmética, vamos a aprender cómo se calcula la media aritmética, algunas de sus propiedades, las más importantes, y la manera de interpretarla. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga. Para llegar a la media aritmética hay que hacer un cálculo, o dos en realidad. Implica sumar y dividir. ¿Qué es lo que sumamos? Todos los valores del conjunto. Y esa sumatoria la vamos a dividir por la cantidad total de casos observados, es decir, por el tamaño de la población, si estuviéramos trabajando con un censo, o lo dividimos por el tamaño de la muestra, en caso de que estemos trabajando con un subconjunto de unidades de análisis de la población. Entonces, como medida calculada, solo tiene sentido para variables numéricas. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar los valores, ¿sí? Es decir, necesitamos números. Por eso esta medida, la media aritmética, no tiene sentido para variables categóricas. No se puede calcular el promedio de una variable categórica. Y en términos de símbolos, se representa en general con una X y una rayita arriba. En el concepto mismo de la media aritmética ya está implicado el cálculo que se debe realizar. Entonces, lo que debemos tener en cuenta y prestar mucha atención es cómo se encuentran los datos. Es decir, si los datos están en la matriz de datos, si los datos ya están resumidos en un arreglo de frecuencia, o si se los presenta en una distribución en intervalos de clase. Lo que vamos a ver a continuación es cómo calcular la media aritmética desde la matriz, desde un arreglo de frecuencias o desde una distribución en intervalos de clase. Si queremos calcular la media aritmética desde la matriz de datos, lo que hay que hacer es aplicar estrictamente el concepto. Tengo la matriz de datos, voy a localizar la columna en donde está la variable numérica de la cual quiero calcular el promedio, voy a hacer la sumatoria de todas las observaciones, la sumatoria de todos los valores, y esa sumatoria la voy a dividir por la cantidad de casos, y ahí obtengo el promedio. En términos simbólicos, sería la media aritmética es igual a sumar, ¿sí? El símbolo de autosuma de Excel, ¿sí? Es sumar todos los valores desde el valor 1, o sea, desde el primer valor que aparece en la variable hasta el último, ¿sí? N, recuerden que es tamaño de la muestra, o sea, es sumar todas las observaciones. X sub i está simbolizando acá a cada valor individual de la variable. Entonces vamos a sumar todas las observaciones desde la primera hasta la última, y esta sumatoria la vamos a dividir por la cantidad total de casos observados. N, en este caso, simboliza tamaño de la muestra. Cuando tengo una tabla de arreglo de frecuencia, los pasos a seguir son los siguientes, porque aquí ya no tengo los valores individuales como era en la matriz. Entonces, lo que hay que hacer primero es multiplicar cada dato de la serie, ¿sí? Cada valor de la variable, por su correspondiente frecuencia absoluta. Luego, vamos a sumar todos esos productos, y recién ahí tengo la sumatoria. Y esa sumatoria es la que vamos a dividir por el total n de casos observados. A esta forma de promediar los datos se lo conoce como media ponderada por las frecuencias. En términos simbólicos, cuando estoy trabajando con un arreglo de frecuencia, la media aritmética se calcula haciendo: antes de sumar, tengo que primero multiplicar cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia absoluta. Esos productos
los voy a sumar y esa es la sumatoria que voy a dividir por la cantidad total de casos observados. Veámoslo con un ejemplo. Queremos conocer cuál es la cantidad promedio de hijos que tienen los estudiantes universitarios. Recuerden que en nuestro ejemplo de trabajo estamos describiendo los estudiantes de universidades privadas en Posadas en el año 2018 y para ello contamos con un arreglo de frecuencias. ¿Cómo tenemos que hacer para calcular el promedio de hijos? Bueno, tendríamos que sumar todas las observaciones. Resulta que en este arreglo de frecuencias lo que conocemos es que hay 34 estudiantes que no tienen hijos, eso sería sumar 34 veces 0. Hay 15 estudiantes que tienen un hijo, hay que sumar 15 veces 1 y así sucesivamente. La operación matemática que reemplaza eso sería la multiplicación. Entonces, como les había comentado anteriormente, lo primero que hay que hacer para calcular la media aritmética cuando tengo una distribución en intervalos de clase es multiplicar cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia absoluta, que es lo que voy a realizar a continuación. El valor de la variable lo vamos a multiplicar por la cantidad de estudiantes que han contestado ese valor. ¿Sí? Ok, arrastro, ¿sí? Para que me calcule todos los productos. Bien, hice el primer paso. El segundo paso va a ser sumar todos esos productos. Aplico autosuma, ¿sí? Aquí tengo la sumatoria, ¿sí? Bien, y esta sumatoria, me falta un paso más, que es dividir por la cantidad total de casos, que en esta situación de trabajo fue 54 estudiantes. Lo voy a hacer aquí al lado, entonces, la sumatoria de los productos los voy a dividir por la cantidad total de casos. Bien. Y aquí tenemos el promedio. El promedio de hijos. ¿Cómo interpretamos esto? Fíjense que el promedio dio 0,48. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Bien, que la cantidad promedio de hijos que tienen los estudiantes universitarios no llega a un hijo, ¿sí? Es menos de un hijo. ¿tá? Y en realidad es común encontrar esta situación, ¿no? Que los estudiantes universitarios no tengan hijos. Estudiantes universitarios. Bien, entonces hemos calculado esta media ponderada por las frecuencias y además lo hemos interpretado. Bien, entonces estamos diciendo que para calcular el promedio hay que sumar todas las observaciones y dividir por la cantidad total de casos. Cuando estoy trabajando con una distribución en intervalos de clase, ahí tenemos una pequeña complicación porque no tenemos los valores individuales. Lo que nos presenta esa tabla son intervalos, o sea, grupos de valores. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a calcular el punto medio de cada intervalo. Y para calcular el punto medio, lo que vamos a hacer es límite inferior más límite superior dividido 2. Es como promediar, digamos, cada intervalo. Ese punto medio de cada intervalo lo vamos a utilizar como nuestro valor teórico, ¿sí? El siguiente paso, y acá sí se hace parecido a lo que vimos recién con el arreglo de frecuencias, es vamos a multiplicar cada punto medio por su correspondiente frecuencia absoluta. Vamos a sumar todos esos productos y eso es lo que vamos a dividir por la cantidad total de casos. A esta forma de promediar también se lo conoce como una media ponderada por las frecuencias. En términos simbólicos, seguimos aplicando el concepto de la media aritmética. ¿Por qué? Porque estamos sumando las observaciones y dividiendo por la cantidad de casos. Si bien lo que sumamos no son las observaciones individuales, ¿sí? Porque en este caso redefinimos las observaciones individuales y van a ser puntos medios. Entonces, los puntos medios
los multiplicamos por su correspondiente frecuencia absoluta y recién ahí estamos en condiciones de hacer la sumatoria. Veamos un ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es el ingreso promedio de los hogares de los estudiantes de universidades privadas? Como nos pregunta sobre ingreso promedio, la medida que tenemos que calcular es la media aritmética. Para calcular la media aritmética tenemos que sumar todas las observaciones, en principio. Las observaciones en esta tabla de distribución en intervalos de clase no están individualizadas, ¿sí? No tenemos valores individuales, por lo tanto no podemos aplicar estrictamente el concepto, porque aquí lo que tenemos son intervalos de valores. Entonces, el primer paso va a ser calcular el punto medio. El punto medio de cada intervalo resulta de hacer, abrir paréntesis, el límite inferior del intervalo más el límite superior, cierro, y lo voy a dividir por 2. O sea, para dar el punto medio, básicamente lo que tengo que hacer es promediar ese intervalo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es copiar la instrucción y ahí tengo calculado el punto medio de cada intervalo. Estos puntos medios nos van a servir como valores teóricos, ¿sí? Nosotros vamos a asumir, ¿sí?, que hubieron 2 estudiantes que respondieron que el ingreso en sus hogares era de 6.250 pesos. Vamos a entender que hubieron 3 estudiantes que contestaron que el ingreso promedio de sus hogares era de 8.750. ¿Sí? Entonces, este es el primer paso. El segundo paso, una vez obtenido el punto medio, va a ser el segundo paso. Va a ser cada punto medio lo vamos a multiplicar por su correspondiente frecuencia absoluta. Bien. Cada punto medio por su correspondiente frecuencia absoluta. Obtengo el producto, voy a arrastrar la instrucción. El tercer paso es sumar todos estos productos. ¿Ok? Bien, ahí tengo entonces el tercer paso. ¿Sí? Ese es el tercer paso. Cuarto paso, acá, va a ser la sumatoria de los productos. Lo voy a dividir por la cantidad de observaciones. Y aquí obtengo el ingreso promedio. ¿Sí? Lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Cómo interpretaríamos entonces? Lo voy a marcar. ¿Cómo interpretaríamos este ingreso promedio o cómo responderíamos la pregunta estadística? Bien, el ingreso promedio de los hogares de los estudiantes universitarios es de aproximadamente 19.305 pesos. 19.305 pesos con 56 centavos. ¿Sí? Fíjense que este ingreso, ¿sí?, el ingreso promedio, 19.000, estaría ubicado en este intervalo. ¿Sí? Aquí estaría ubicado. Que es donde se empiezan, digamos, a acumular la mayor cantidad de casos observados incluso. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos calcular la media aritmética para una distribución en intervalos de clase. Para utilizar la media aritmética de manera correcta, es necesario que conozcamos las propiedades que tiene esta medida. En el texto que estamos utilizando se presentan 4 propiedades. Nosotros vamos a desarrollar solamente 2, las que consideramos son más importantes. La segunda propiedad, por ejemplo, nos dice que el promedio, como es una medida calculada, ¿sí?,
porque acuérdense que tenemos que sumar todas las observaciones y dividir por la cantidad de casos, en ciertas situaciones de trabajo puede perder eficacia como medida representativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos en una situación de trabajo en donde hay valores atípicos, entiéndase por valores atípicos como valores fuera de lo normal o valores que no se esperan, como esos valores son tenidos en cuenta a la hora de sumar todas las observaciones, esos valores atípicos arrastran a la media aritmética hacia el lado en donde se encuentran. Entonces, la media aritmética no resiste la presencia de los valores atípicos y tiende a desplazarse del centro de la distribución hacia el lado en donde están esos valores. Cuando estamos frente a esta situación, se aconseja, es conveniente no utilizar la media aritmética como medida representativa del conjunto. Tratemos de ver con un ejemplo esto de que la media aritmética no resiste la presencia de valores atípicos. Aquí les presento nuevamente el arreglo de frecuencias con el que habíamos calculado la cantidad promedio de hijos de los estudiantes universitarios y habíamos llegado a la conclusión de que la cantidad promedio de hijos que tienen los estudiantes universitarios no llegaba a un hijo. ¿Se acuerdan que daba algo de 0,48? ¿Sí? Bien. Modifiqué un poquitito el arreglo de frecuencias porque lo que hice fue introducir valores atípicos, ¿sí? Valores en este caso serían cantidad de hijos que no se espera que tenga un estudiante universitario. Por ejemplo, que tenga 7 hijos, 8 hijos, 12 hijos, ¿sí? Y una correspondiente frecuencia absoluta siempre que cierre el total. Volví a calcular, ¿sí? Recuerden que esto sería cada observación por su correspondiente frecuencia absoluta, ¿sí? Una vez hechos esos productos, la sumatoria y luego dividido por la cantidad total de casos, ¿sí? Y fíjense cómo se modifica el promedio, ¿sí? ¿Por qué se modifica? Porque no resiste la incorporación de valores que son atípicos. Entonces, de 0,48 pasó a 1,13. Entonces, fíjense que aquí la cantidad promedio de hijos que tienen los estudiantes universitarios es más de un hijo, ¿sí? Entonces, con eso podemos ver cómo valores atípicos alteran a la media aritmética. Entonces, la media aritmética es una medida que forma parte de las medidas de tendencia central. Como su nombre lo dice, son medidas que tienden a estar en el centro de la distribución de datos, ¿sí? En el centro. Cuando hay valores atípicos, la media aritmética tiende a desplazarse del centro de la distribución hacia el lado en donde se encuentran los valores atípicos. Por ejemplo, cuando los valores atípicos se ubican hacia la izquierda, esto es una simetría hacia la izquierda, porque los valores atípicos se ubican en los valores más bajos de la variable, la media aritmética deja de estar en el centro y se desplaza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando la distribución es asimétrica a la derecha y los valores atípicos se ubican hacia los valores más altos. La media aritmética, como medida de tendencia central, deja de estar en el centro y se desplaza hacia el lado, se ve arrastrada hacia el lado en donde están los valores atípicos, en este caso hacia la derecha. Entonces, cuando en un conjunto de datos los valores atípicos tienen un peso significativo, es decir, son muy distintos con respecto a los valores normales que se esperan, el promedio aritmético, por ser una medida no resistente,
debe ser analizado con mucho cuidado, porque podríamos estar brindando una información, una descripción no del todo acertada. Otra de las propiedades interesantes es la tercera propiedad, pero para poder desarrollarla, primero tenemos que conocer el concepto de residuo o desvío individual, que implica la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Es decir, para calcular un desvío individual, que se simboliza con D sub I, lo que hay que hacer es la resta de cada dato de la distribución menos el promedio aritmético. ¿Qué información nos da un desvío individual? La distancia a la cual se encuentra cada dato de la media aritmética. Vamos a tener tantos desvíos como observaciones tengamos. Según sea el desvío mayor, menor o igual al promedio, vamos a tener desvíos individuales positivos, negativos o nulos. Calculado todos los desvíos individuales, la tercera propiedad lo que nos dice es que si sumamos todos los desvíos individuales, teniendo en cuenta sus signos, esa suma siempre va a ser igual a 0. Esa es la tercera propiedad de la media aritmética, que la vamos a tener en cuenta luego para calcular medidas de dispersión. Veamos un ejemplo para ver esta tercera propiedad que dice que la suma de todos los desvíos individuales siempre es igual a 0. Aquí les presento una matriz de datos de una muestra de 10 estudiantes a los cuales se les preguntó la cantidad de veces que vacacionó el año pasado. ¿Sí? En este caso, tendríamos que calcular cada desvío individual. Un desvío individual es la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Nos falta la media aritmética, si le voy a calcular el promedio, como tengo la matriz, voy a sumar todas las observaciones, ¿sí? Acá abajo, y esta suma lo voy a dividir por la cantidad de casos observados, ¿sí? Tengo 10 datos. Este es el promedio, ¿sí? Lo que quiere decir que en promedio estos estudiantes observados vacacionaron el año pasado aproximadamente una vez. Bien, voy a calcular cada desvío individual, que simbolizamos con D sub I. Dijimos que un desvío es la diferencia entre cada dato menos el promedio, exactamente. Lo vuelvo a hacer, menos el promedio. Voy a fijar el promedio porque es lo que se va a repetir. Fíjense cómo este desvío nos dio positivo. ¿Por qué? Porque el 3 se ubica por encima del promedio calculado. Lo voy a arrastrar, pero fíjense que así como tenemos un desvío positivo, también tenemos un desvío negativo, ¿sí? Porque en el caso del estudiante 6, vacacionó menos veces que el promedio, por eso nos da negativo. Si yo sumara todo esto, la sumatoria de todos los desvíos individuales, me tendría que dar 0. ¿Por qué no me da 0? Formato de celda. Bien. Ok, saco decimales. Y ahí tenemos la aplicación de la tercera propiedad. Para finalizar entonces, y a manera de síntesis, en este video he desarrollado la media aritmética como medida de tendencia central, contando su concepto. Luego, cómo se calcula esta medida. A medida que fui desarrollando la forma de cálculo, también la interpretación, es decir, cómo se lee el resultado y algunas de sus propiedades más importantes o interesantes para poder aplicar esta medida de una manera correcta.